Evangelio de hoy jueves, 13 de febrero del 2025. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, Génesis 2,18 a 25. En aquel día, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre». Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Salmo responsorial, 127. Respuesta: dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Versículo antes del Evangelio, Santiago 1,21 Aleluya. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido sembrada en vosotros y es capaz de salvaros. Aleluya. Texto del Evangelio, Marcos 7,24 a 30. En aquel tiempo, Jesús partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que, enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió, sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él, entonces, le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Vino y se postró a sus pies, le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Hoy se nos muestra la fe de una mujer que no pertenecía al pueblo elegido, pero que tenía la confianza en que Jesús podía curar a su hija. En efecto, aquella madre era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Marcos 7,26. El dolor y el amor le llevan a pedir con insistencia, sin tener en cuenta ni desprecios, ni retrasos, ni indignidad, y consigue lo que pide, pues, volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Marcos 7,30. San Agustín decía que muchos no consiguen lo que piden pues son aut mali, aut male, aut mala. O son malos y lo primero que tendrían que pedir es ser buenos, o piden malamente, sin insistencia, en lugar de hacerlo con paciencia, con humildad, con fe y por amor, o piden malas cosas que si se recibiesen harían daño al alma o al cuerpo o a los demás. Hay que esforzarse, pues, por pedir bien. La mujer sirofenicia es buena madre, pide bien, vino y se postró a sus pies, y pide algo bueno,
que expulsara de su hija al demonio. El Señor nos mueve a usar perseverantemente la oración de petición. Ciertamente, existen otros tipos de plegaria: la adoración, la expiación, la oración de agradecimiento, pero Jesús insiste en que nosotros frecuentemos mucho la oración de petición. ¿Por qué? Muchos podrían ser los motivos: porque necesitamos la ayuda de Dios para alcanzar nuestro fin, porque expresa esperanza y amor, porque es un clamor de fe. Pero existe uno que quizás sea poco tenido en cuenta. Dios quiere que las cosas sean un poco como nosotros queremos. De este modo, nuestra petición, que es un acto libre, unida a la libertad omnipotente de Dios, hace que el mundo sea como Dios quiere y algo como nosotros queremos. Es maravilloso el poder de la oración. Pensamientos para el Evangelio de hoy. Cuando nuestra oración no es escuchada es porque pedimos mal, con poca fe o sin perseverancia, o con poca humildad. Jesús alaba a la mujer sirofenicia que insistentemente le pide la curación de su hija. Insistencia que es ciertamente muy agotadora, pero esto es una actitud de la oración. Santa Teresa habla de la oración como una negociación con el Señor. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Marcos 11,24. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree. Marcos 9,23. Con una fe que no duda. Mateo 21,22. Hoy, al leer las lecturas de este día, nos encontramos con un mensaje profundo y lleno de enseñanzas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra fe. El Evangelio de hoy, que nos presenta el milagro de la curación de un sordo y mudo por parte de Jesús, no es solo un acto físico, sino una manifestación de la compasión y el poder de Cristo para restaurar lo que en nosotros está roto o incompleto. Y es que, a través de este milagro, no solo vemos el poder sanador de Jesús sobre el cuerpo, sino también sobre el alma. La restauración interior. El sordo y mudo de nuestro Evangelio puede ser un símbolo de muchos de nosotros. Todos, en diferentes momentos de nuestras vidas, nos encontramos con barreras que nos impiden escuchar claramente la voz de Dios. A veces, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, o incluso nuestras propias limitaciones personales, nos bloquean la capacidad de oír la palabra de Dios en nuestro corazón. Nos encontramos con un muro que nos aísla de la presencia divina, y es en esos momentos cuando más necesitamos la intervención sanadora de Jesús. Cuando Jesús toca al sordo, no solo lo sana físicamente, sino que lo invita a abrirse, a escuchar y a hablar. Este gesto de Jesús, de poner sus dedos en los oídos del hombre y tocar su lengua, nos recuerda que Dios desea restaurar completamente nuestra capacidad de escuchar su palabra y de compartir su amor con los demás. El Éfeta de Jesús, que significa ábrete, es un llamado a todos nosotros para que abramos nuestros corazones y nuestras vidas a la presencia transformadora de Dios. Él quiere sanarnos, no solo en lo físico, sino también en lo profundo de nuestro ser, donde a veces estamos sordos y mudos ante sus llamados. La importancia de la apertura a Dios. Dios nos invita a la apertura, a no encerrarnos en nuestras propias dificultades, sino a confiar en su poder para sanarnos. La curación del sordo y mudo es una invitación a escuchar más atentamente la voz de Dios en nuestras vidas, y también a hablar con valentía sobre el amor que hemos recibido de Él. Es un recordatorio de que todos estamos llamados a ser portadores de su mensaje, a transmitir el amor y la esperanza que Él nos da, especialmente en los momentos de dolor y sufrimiento. Este milagro también nos invita a reflexionar sobre cómo a veces, como seres humanos, nos encontramos tan inmersos en nuestras propias dificultades que olvidamos que Dios está con nosotros,
dispuesto a sanar nuestras heridas. Él no es un Dios lejano, sino un Dios cercano, que se preocupa por cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. El Evangelio nos enseña que cuando nos acercamos a Él con fe, Él responde con su amor y con su gracia, transformando nuestras vidas de maneras que no imaginamos. La importancia de la humildad y la confianza en Dios. En la primera lectura, vemos también el relato de la creación de la mujer, cuando Dios, al ver que Adán estaba solo, decide hacerle una ayuda adecuada. Dios no solo ve la necesidad de Adán, sino que, al crear a la mujer, también nos muestra cómo en su plan divino, todos somos necesarios los unos para los otros. La relación entre el hombre y la mujer es una imagen de la unidad y de la cooperación que Dios quiere para todos sus hijos. Así, Dios nos llama a vivir en comunión unos con otros, reconociendo que no podemos caminar solos, sino que necesitamos el apoyo y el amor de los demás. A través de este pasaje, también se nos recuerda la importancia de la humildad y la apertura para aceptar lo que Dios nos da, incluso cuando no siempre entendemos sus caminos. La creación de la mujer no fue una casualidad, sino una decisión divina que nos enseña a confiar en la sabiduría de Dios, quien sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, debemos aprender a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no comprendemos por completo lo que Él está haciendo en nosotros. Dios nos llama a ser instrumentos de su sanación. Al final, el Evangelio nos muestra a las personas que presencian el milagro, asombradas por el poder de Jesús. Ellos, al ver lo que sucedió, no pueden evitar compartirlo con los demás. Y esta es una llamada para nosotros hoy. Al ser sanados por la gracia de Dios, nuestra respuesta debe ser compartir su amor con los demás. Cuando experimentamos la presencia transformadora de Jesús en nuestras vidas, debemos ser testigos de esa transformación. Jesús no solo sana a las personas para su propio beneficio, sino que los envía a llevar ese mensaje a otros. Él nos hace instrumentos de su sanación, para que, al experimentar su amor, lo transmitamos a aquellos que más lo necesitan. En conclusión, hoy, Dios nos invita a abrir nuestros corazones a su palabra, a sanar nuestras heridas interiores y a confiar en que Él tiene el poder de restaurar todo lo que está roto en nosotros. Nos llama a vivir en unidad, a compartir su amor y a ser valientes al hablar de su bondad. Como el sordo que recibió la curación, debemos permitir que Jesús toque nuestros oídos y nuestra lengua, para que podamos escuchar su voz y hablar de su amor sin miedo ni reservas. Que este día sea un recordatorio de que Dios está siempre cerca de nosotros, dispuesto a sanarnos y a guiarnos hacia la plenitud de su amor. Señor, hoy venimos ante ti con el corazón abierto, sabiendo que tú estás cerca de nosotros. Gracias por tu amor y por las enseñanzas que nos das en cada palabra, en cada milagro que nos muestras. Te pedimos, Señor, que toques nuestros oídos, como tocaste al hombre sordo, para que podamos escuchar tu voz en medio de nuestra vida, en medio de nuestras preocupaciones y ruidos. Abre nuestros corazones, para que podamos recibir tu palabra con alegría y fe. Sabemos que a veces estamos cegados por nuestras dudas, miedos y dificultades, pero tú, Señor, eres el que sana nuestras heridas. Hoy te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a saber que tú siempre tienes un plan para nosotros, aunque no siempre lo entendamos. Ayúdanos a ser valientes, como ese hombre que, después de ser sanado, no pudo guardar para sí el milagro que vivió. Te pedimos que también podamos ser como el hombre y la mujer de la primera lectura, que se abren al amor y la compañía del otro, viviendo en unidad y amor, tal como tú nos has creado. Enséñanos a apoyarnos los unos a los otros, reconociendo que no estamos solos, sino que estamos todos bajo tu mirada y tu amor. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por tu paciencia y tu gracia. Te pedimos que nos des fuerza para ser testigos de tu amor, para llevar a otros la paz que tú nos das. Amén.